Bueno, cada día pareciera ser más difícil poder transitar por las calles de nuestra ciudad capital, ya sea como peatón o como conductor. La gran cantidad de vehículos que estacionan en lugares indebidos y estorban la movilidad de los ciudadanos dentro de la ciudad cada día es mayor. Y precisamente para entender a profundidad este fenómeno que afecta a los caraqueños y saber qué medidas se deberían tomar ante estos actos ilegales, tenemos con nosotros hoy a Lilian Romero, fundadora y directora de ASO Tránsito, y con ella vamos a hablar específicamente de esos estacionamientos que funcionan en zonas prohibidas, que son zonas públicas, bueno, para el disfrute, pues, no solamente de quienes transitan por ese lugar, sino también, bueno, para que aquel que necesite estacionarse en ese sitio, pues pueda hacerlo porque es una calle pública. Pero en fin, vamos a entender cuáles son las normas y sobre todo tratar de acatarlas, ¿no? Tomar las medidas necesarias para que realmente esos espacios puedan ser para el disfrute de todos. Bienvenida Lilian a Agenda Éxitos, te saludamos Unaya Menábar y quien te habla Albany Lozada. Bienvenida, Lilian, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Qué lástima que no pude estar allá, pero es importante el tema que están atacando. Y lo Sí. Seguro. primero que voy a decir A ver. es que debemos respetar las autoridades administrativas, son las encargadas, ¿ok? Ujú. Según el artículo 74 de la Ley de Transporte Terrestre, de mantener el orden en las aceras, ¿ok? Mantener el libre tránsito, el resguardo de los peatones. Son ellos, o sea, indistintamente que nosotros queramos hacer algo como asociación, es simplemente las autoridades administrativas las que tienen que hacer algo y organizar la vialidad. ¿Por qué? Porque la acera es el modo primario de movilidad de un peatón. Así es. Y cuando hablamos de peatón, hablamos de personas, niños, jóvenes, adultos mayores, porque a veces creemos que el único peatón que tiene derecho a transitar en Caracas es la persona joven sin ningún tipo de problema, ni discapacidad, ni nada por el estilo. Ujú. ¿Ok? Y resulta que nosotros tenemos que convivir todas en las aceras y están tomadas por vehículos, por la economía informal, por publicidad, y nosotros, los peatones, que no tenemos ningún resguardo, porque nosotros no tenemos resguardo para choque, no tenemos ningún tipo de caparazón, nosotros estamos completamente vulnerables y tenemos que caminar por la calle porque las aceras están ocupadas. Incluso por árboles, Lilian. O sea, Sí, no se hay toma en cuenta. urbanizaciones donde, a lo mejor con la mejor intención ecológica del mundo, sembraron un arbolito que medía 90 centímetros de alto y aquello se convirtió en un jabillo de un diámetro de 1,5 metros. Entonces se comió la acera, ese árbol, Sí, y no hubo manera nunca de que alguien reportara o lo mudara o lo trasplantara a otro sitio porque o no se tuvo idea de que ese árbol iba a crecer en algún momento o que sus raíces iban a reventar calles, y entonces se hace intransitable, entonces se tiene que tirar a la calle para Ujú. poder pasar. Y Lo eso sí, cual es si va muy una mamá peligroso. con un carrito de un bebé, Claro. si va una persona con Silla de ruedas. movilidad, exacto, o con muletas, etcétera, o una persona mayor que sabemos que siempre el tema de la movilidad es complicado, pues bueno, simplemente no pueden utilizar esa vía. Ahora, cuando nos dice que son las autoridades administrativas, eso le corresponde, digamos, está ubicada en la alcaldía, eso depende en la de alcaldía tránsito, eso en el ministerio, ¿quién es esa autoridad administrativa? Acuérdate que el ente mayor de todo lo que es la movilidad de transporte es el INTT, pero el Ok. INTT le da competencia a las alcaldías y a las gobernaciones para que tengan un departamento de vialidad y transporte, que son los que organizan su vialidad. Por lo menos Chacao. Chacao dice en su vialidad, mira, yo no puedo tener, las paradas las voy a organizar aquí, o sea, la gobernación organiza el transporte de su zona, ¿ok? Entonces ellos tienen que garantizar el libre tránsito del peatón. El gran problema que tenemos aquí es que se nos olvida que la acera es un espacio para caminar, para mirar, para relajarse. Pero simplemente ahora lo tomamos como un espacio para que pases rápido y simplemente no puedas ver nada. Te comuniques y ya, o sea, no piensan en el peatón. Cosa muy contraria a lo que se está moviendo a nivel internacional por las Naciones Unidas, donde se le está dando prioridad al peatón para que camine y se relaje Claro. y pueda mirar con tranquilidad todo, una persona con un carrito, con un bebé, con un coche, Ujú. varias familias caminando, o sea, eso se está perdiendo aquí en Venezuela. Y mucho más en Caracas, si ustedes llegan a venir para Katia, yo soy presidente de Katia y eso es una locura, o sea, prácticamente no puedes caminar como peatón. Mm. Nosotros acabamos de estar más o menos por la zona de lo que sería Bellomonte Viejo, allí en la avenida Casanova. El caos es impresionante. Los autobuses se paran donde quieran. Hay personas que no son fiscales de tránsito, al igual que hay fiscales de tránsito cumpliendo con su trabajo, pero debo decir porque lo viví en carne propia. Personas que no son
sino civiles, pues no son fiscales de tránsito, dirigiendo ellos a los autobuseros y, bueno, trancan todo el tránsito, entonces uno no puede ver hacia dónde uno tiene que cruzar, la gente hace lo que quiere, en fin. Te pregunto Sin una hablar de cosa. los, Ajá. sin hablar de los escoltas. Bueno, Trancan calles sin ser, o sea, el ese es, inconveniente de esto es que ese es tema para un programa entero, Completo. Lilian. Las camionetas espectaculares Ajá, sin un placa que se vigilante. convierten en vehículos sagrados. Sí, sí, señor, y absolutamente. trancan el tránsito. ¿Y cuál es el Claro, problema de y esto? se paran Que donde una les da la persona- gana. O sea, Exactamente, pero una persona, aparte tú, yo soy un escolta, yo no tengo los conocimientos básicos de seguridad vial para saber dónde debo y cómo parar el tránsito. Entonces lo que hacen es ocasionar un siniestro vial. Igualmente las personas, los restaurantes que paran porque creen que pagan un derecho de frente, ya son dueños de la acera, cosa que es completamente ilegal y absurda. Porque si ese usted fue el tiene un motivo re- justamente de iniciar hacer con este programa. tema. Pero Ujú. bueno, Albania estaba como a la mitad de una pregunta Era justamente ajá, o eso. sea, A ver, la gente que cree que es dueña de la calle, ¿no? Y es una calle por donde transitamos todos. Los conos, por ejemplo, enfrente de establecimientos comerciales. ¿Eso es legal? ¿Eso no es Eso no es legal. legal? Nada, el problema es que ¿Qué nosotros dice la creemos. norma para estar todos claros y ser justos, Lilian? El inconveniente es que nosotros en Venezuela tomamos el derecho de frente como que yo pago mi frente, que eso es un tributo, ¿ok? Ajá, Porque esa es una vía municipal. sí. La acera es una vía municipal, no le pertenece al local. Tú pagas un derecho de frente, ciertamente, pero no te da el derecho de hacer lo que te da la gana en ese sitio, porque, escúchame, si tú tienes un restaurante y agarras la acera para parar los vehículos o hacer publicidad o poner conos, tú estás privatizando la acera y me estás obstaculizando a mí mi libre tránsito, y eso es completamente ilegal. Pero aquí no se desconoce eso y se permite. Muchas veces las mismas empresas, los mismos locales pagan para que le den ese permiso a pocos, porque beneficias a pocos de tu local, ¿verdad? Y agredes y limitas a muchas personas que tienen que transitar y de nuevo, eso por ahí. también es Entonces, responsabilidad de la alcaldía. eso es responsabilidad de la alcaldía. ¿Qué pasa, Ciertamente Lilian? es responsabilidad de la alcaldía. ¿Qué pasa si hay un cono frente a un restaurante o frente a una farmacia o frente a un supermercado o frente a una panadería o lo que sea? Está el cono, yo agarro, lo quito y me estaciono. O sea, ante la arbitrariedad de ellos, pongo yo la mía. O sea, ¿Se ya hay un pueden cono, llevar pero yo voy y preso lo al quito. señor Unai Yo Amenábar? tengo, exacto, yo estoy, tienen derecho de reclamarme, el dueño de ese cono que lo puso ahí a cuenta de no sabemos quién, de reclamarme que yo estuve utilizando un espacio que es de él. O sea, ese local tiene derecho a reservar ese espacio para sus clientes, No, por ejemplo. nadie puede reservar el espacio frente a su negocio ni su casa. Claro, porque Pero ese dicen tenemos solo para clientes de este local. imposible, eso es completamente ilegal, no se puede, está prohibido, porque escúchame, si esa vía se permite estacionar, ¿cómo sé yo que permite estacionar? Bueno, no está pintada de amarilla la Exacto. acera, no es una salida de emergencia de un hospital, o sea, no es una escuela, ¿entiendes? Porque tú pones un cono en la salida de un hospital, es válido. ¿Por qué? Porque no quiero que te estaciones ahí, porque ahí llegan Exacto. los vehículos de emergencia. No puedes estacionar ahí, pero si esa acera no está pintada de amarillo y la empresa o el local pone unos conos y dice exclusivos para clientes, está violando completamente la ley ¿Y de eso transporte ante quién terrestre. lo denuncio, Lilian? Digamos, ¿hay Tiene algún que denunciarlo en la organismo? alcaldía. Ah, En la alcaldía y en el INTT. Si puedes tomar fotos, mucho mejor, y Claro. etiqueta al Instituto de Transporte Terrestre, porque eso no está permitido. Que tú pagues el derecho de frente no significa que tú puedas apartar ese frente para ti. Ahora, importante, si el vehículo, el local está frente de una acera pintada de amarillo, nadie se puede estacionar. Claro. Ajá, Ni siquiera eso los Ni sí es siquiera los importante. clientes. Eso es un espacio vedado para todo el Ujú. mundo, para el Es- visitante y para Exactamente. el que va ese cliente. Te podrás parar un momento para bajarte los que van a comer y sigues. O sea, no te puedes Exacto. estacionar allí. No se pueden estacionar. Acera pintada de amarilla no puedo estacionar. En zona de descarga no puedo estacionar. En hospitales, por lo menos en escuelas, en curvas. Hay sitios donde usted no Exacto. puede estacionar. En zonas rojas, En que es como nieve- para transporte público, por ejemplo, que son paradas Exacto. de autobuses o de Claro. Esas microbuses. son las etcétera. aceras pintadas de rojo, no puedes estacionar porque son paradas de transporte público. O sea, pero si el local, por lo menos ahorita vemos que en las aceras ponen pancartas Ujú. o ponen una publicidad, eso está prohibido, eso no se debe permitir, porque me quitas visibilidad a mí como peatón. Claro. Me quita, y eso se está viendo mucho, y hay mucho descontrol porque nosotros creemos que el derecho de frente es que yo tengo derecho sobre eso y puedo hacer lo que me dé la gana en el frente de donde yo estoy. Bueno, estamos conversando con Lilian Romero, fundadora y directora de Azotránsito. Estamos revisando la ley, cuál es la norma para saber
cuáles son esas zonas prohibidas para estacionarse y cuáles no, cuándo nos cobija la ley y cuándo no, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. En todo caso, bueno, aquello de convivir sanamente. La convivencia sana entre todos los ciudadanos, bueno, para de alguna manera hacerle frente al caos en la ciudad. Con ella seguiremos conversando en breve, nos vamos a la pausa musical y comercial y regresamos con más de Agenda Éxitos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para convivir. Circuito Éxitos.
Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Éxitos. De la sencillez, los detalles. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Son las 11:52 minutos de la mañana. Estamos conversando con Lilian Romero, fundadora y directora de ASO Tránsito, y estamos hablando acerca de, bueno, esta gente que se estaciona en zonas prohibidas, de los casos donde locales comerciales pues a lo mejor se apropian de las aceras del frente de su negocio, bien sea un supermercado, sea una panadería, sea un restaurante, una farmacia, y ponen allí unos conos o unos letreros que dicen, no, puesto solamente exclusivo para clientes de este local. E incorporo también aquí, Lilian, a la conversación o a los casos, la situación de, como decía aquella cuña, creo que una compañía de seguros que decía, bella tú, bello el carro. Esos parqueros que de la nada salen y entonces pretenden cobrarte, porque antes era, bueno, si tú le querías regalar algo, a veces te miraban feo si no consideraban que era suficiente, pero es que ahora tienen como una tarifa, ¿no? Entonces, bueno, tú te paras aquí frente a esta panadería, frente a este restaurante y yo te cobro $5 por pararte allí, ¿no? Un poco más a manera de chantaje de si no me das algo, puedes llegar y salir con un caucho pinchado, con un vidrio roto, o sea, hay un poco de chantaje en esa situación. De nuevo, ¿ante quién reclamar? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Qué tanta potestad tienen esas personas también de apropiarse de un espacio que es público para beneficio del propietario de ese local comercial? Como te estaba diciendo, esto es ilegal, ¿ok? Eso hay que quejarse y hay que poner completamente la denuncia. ¿Qué les digo yo a las personas que nos están escuchando ahorita? Por lo menos juntas de condominio o gente que quiere organizar su vialidad, o tú quieres poner la denuncia porque fuiste víctima de una persona que te está cobrando hasta $3, $4, una persona que no es dueña de ese local, ¿ok? De esa acera, de ese espacio, y te cobra a ti para cuidarte el vehículo. Supuestamente cuidártelo, porque si te llega a pasar algo, él no te lo va a pagar. Claro. ¿Ok? Es algo absurdo lo que está pasando, pero ustedes tienen que ampararse en el artículo 74 de la Ley de Transporte Terrestre, ¿ok? Y van a poner la queja en las alcaldías y en las jurisdicciones administrativas, ¿ok? Porque ellos son los que tienen que garantizar que esa vialidad, que así dice el artículo, algo así más o menos dice, que ellos deben garantizar la manera, que la fluidez del peatón y del conductor, ¿ok?
sin impedimento, que esa movilidad esté sin impedimento. Eso sale en el artículo 74 de la Ley de Transporte Terrestre, para fundamentar tu denuncia, ¿ok? La puedes hacer por Twitter, la puedes hacer por Instagram, pero eso no debería de pasar en un país que debe estar organizado, ¿ok? Donde ocurren muchos siniestros viales, porque el gran inconveniente, tú dices, bueno, a mí me afecta que ese vehículo esté estacionado ahí o que ese restaurante tome la acera para poner sus vehículos porque son clientes exclusivos. El gran inconveniente de esto es que cuando yo agarro la acera yo soy vulnerable ante un siniestro vial. Y lamentándolo mucho ahorita, a finales de este año, hemos visto el incremento de accidentes de tránsito y de personas arrolladas. ¿Entiendes? Entonces tú dices, las autoridades deben hacer algo y controlar esto, porque estas personas que se paran para decirte y apartarte un espacio en la vialidad está completamente prohibido y completamente ilegal. No deben existir. Así es. Bueno, Es más, deberían ir hasta presa, porque me estás utilizando un espacio del municipio que es para libre tránsito, tanto de peatones como conductores y motociclistas. O sea, esa persona no debería estar ahí ni apartar con cono, puede ir hasta presa. Pero no entiendo por qué lo permiten, o de repente falta de funcionarios, o falta de desconocimiento de los mismos funcionarios de transporte terrestre que están en la vía, porque lamentando mucho... Caramba, pero si ellos no tienen el conocimiento, Lilian, porque el conocimiento sí lo tienen el día que uno se come una luz, el día que uno está hablando por un celular o que está cometiendo cualquier infracción. Ellos saben qué es lo que está pasando. Lamentándolo mucho. De verdad, lo digo con mucha tristeza, lo único que saben los funcionarios ahorita que están controlando la vialidad es pedir simplemente documentación, pero desconocen cuáles son las normas porque no hay especialistas en tránsito terrestre como tal, como lo había antes. Entonces desconocen cuáles son las normas y la legalidad para controlar la vialidad y mantener una movilidad segura. Eso me preocupa más, que las autoridades no sepan qué es lo que dice la norma. Sí, claro. No lo saben porque prefiero creer que son corruptos, que ignorantes, claro. Los lanzan a la vía, apenas están graduados ya los lanzan a la vía, cuando la verdad es que la vialidad hay que estudiarla. Yo tengo más de 17 años experta en vialidad y todos los días aprendo algo nuevo. Y tienes que aprender de otras, de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de cuántas personas mueren. O sea, eso no es simplemente pedir licencia y pídeme la licencia, el certificado lo tienes vencido, multa. Y vamos a ver cómo nos arreglamos. Exactamente, eso no es nada más eso, es resguardar la vida de los venezolanos en la vía. Esa es la prioridad de un funcionario de transporte terrestre. Cuando te dice a ti, mira, te comiste la luz, no es para multarte ni chantajearte, simplemente para decirte, cometiste un delito que puede ocasionar la muerte de otras personas y por eso te voy a multar. Bueno, pero también digamos que el deber ser, el deber de la autoridad mayor de todas es darle, digamos, la formación que es necesaria a todos estos fiscales de tránsito, a todos estos funcionarios. Claro. Homologación. Bueno, pues hay que darle homologación, porque no puede ser, imagínate, o sea, es terrible, pues, tener que actuar sin conocer cuál es la ley, quién tiene que poner orden en todo este asunto. Te pregunto, Lilian, ya para finalizar, porque obviamente, pues, se unen zonas residenciales con zonas comerciales dentro de un mismo municipio. Y se entiende, por ejemplo, las personas que van, pongamos como ejemplo puntual, a un restaurante, y ese restaurante pues no tiene la raya amarilla que ya nos explicaste, que le hace saber a quienes vayan a visitarlo pues que allí no se pueden estacionar. En todo caso, lo que tienen son unos conos y obviamente el kiosquito con el valet parking para recibir los automóviles de las personas que van a ese establecimiento. ¿Qué dice la norma? ¿Cuál es el deber ser? ¿Qué hace esa persona que va a ese restaurante? Porque es que tampoco hay suficiente estacionamiento para meter tantos carros. Entonces, ¿qué debe hacer uno cuando uno va a un restaurante? Uno allí, a juro, se tiene que parar para poder entregar el vehículo al valet parking. Sí, no, todo es cuestión del tiempo que tú dures en estacionado, ¿ok? Que eso es lo que siempre te dice la norma. La norma dice, mientras no seas un obstáculo en la vida, que la gente no entiende lo que es un obstáculo. Un obstáculo quiere decir un vehículo que no tiene el conductor presente. Correcto. ¿Ok? Mientras tú estés ahí presente buscando dónde te van a estacionar, no tienes ningún inconveniente. El inconveniente es cuando dejas el vehículo en la acera o en la vía y te vas. Entonces viene un funcionario y dice, ya esto no es un vehículo porque no tiene un conductor. Correcto. Y me está obstruyendo una vía, entonces es un obstáculo en la vía. Entonces lo que tienes que hacer tú es esperar que él te busque la solución mientras estás tú en el vehículo y lo puedas movilizar.
¿ok? En caso de una emergencia, pero eso no debe existir. Los vehículos, los restaurantes deben organizarse. Ahora, estamos bajo una realidad. Ciertamente la demanda de puestos de estacionamiento supera la oferta de los mismos. Sí. O sea, esa es la realidad. Sí. Y entonces van a tener que buscar la solución, pero no pueden obstaculizar el libre tránsito. Sí, pero la solución no puede ser generar otro problema. Claro. Exactamente. O sea, la O posibilidad generar no puede ser la inseguridad. generación de otros problemas Claro. colaterales. Oye, a esto sumamos también, por ejemplo, algunas construcciones que entonces Ajá. toman un canal completo, a lo mejor por razones de seguridad, para que algún cascote, para que algún material de la construcción no le caiga a las personas allí, pero creo que tienen que buscar otros mecanismos. Uno va en todas las ciudades del mundo se construye. Y en todas Sí, las en ciudades todo. del mundo esas cosas no pasan. Pero Entonces ellos hay que, deberían pedir hay una que buscar autorización. soluciones. Exacto. Ellos deberían pedir una autorización, escúchame, ellos tienen que pedir una autorización en la alcaldía donde van a hacer la construcción, pedir un permiso y buscar una alternativa para el peatón. O sea, no es simplemente, mira, yo estoy haciendo mi obra y ustedes hagan lo que les hagan y vean cómo van a resolver. Porque como te digo, todos los peatones no son de 20 a 40 años. Hay peatones de la tercera edad, hay peatones que utilizan sillas de ruedas, que están completamente vulnerables por ahí, no pueden ni salir porque todo es un descontrol total. Entonces, tanto como ellos piden el permiso, ellos tienen que buscar la solución al peatón, garantizarle un espacio al peatón, y eso está en la ley, no lo estoy diciendo yo. Lo que pasa es que no se cumple nada, porque aquí cada quien piensa según él resuelve. El venezolano tiene una mente de yo resuelvo mi situación, y los demás Sí. me Así es. importa. Ya sabes. Lilian, 1.000.000 de gracias. Gracias por habernos dado estos minutos y habernos dado luces con relación a este tema. Lilian Romero es fundadora y directora de ASO Tránsito. ¿Tienes redes sociales, Lilian, para que la gente te pueda seguir? No sé si te comunicas con los demás El tema vecinos de la con esto. acera, y yo siempre estoy dando información porque es necesario la seguridad vial en Venezuela porque vamos en peor. ¿Cómo se llama la cuenta? Desde la acera. Lilian.azotránsito. Lilian.azotránsito. Perfecto. Lilian.azotránsito. Muy bien, muchísimas gracias, Lilian. Estamos en A la contacto. orden. Gracias. A la pausa, amigos, y